Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús le respondió: «Dichoso todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Palabra del Señor. Gusta sentarse un momento. El Evangelio de este sábado es muy breve y tiene que ver con la Santísima Virgen María, aunque no aparece en la narración, pero la recuerda una mujer del pueblo. Oyendo a Jesús, se emocionó y lo que se le ocurrió fue pensar en su madre. Lo suelen hacer muchas mamás, lo suelen hacer, que cuando ven a alguien, como ellas son madres, se acuerdan de la mamá. Yo les comparto, mi mamá cuando alguien se accidentaba, decía: «Pobre madre», pensando en la mamá del que sufría. O también cuando alguien tenía algún éxito, algún triunfo, sacaba algún lugar de honor en la escuela, dichosa su madre. Curioso, las mamás piensan en las mamás de los otros. Por eso esta mujer, Jesús estaba hablando a la multitud y no se aguantó de expresarle admiración por la mamá. «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Así como diciendo: qué grande debe ser la mujer que te formó por ser como eres. Era Dios, claro. Algo que ella no sabía, que estaba ante Dios hecho hombre, ante el hombre perfecto, ante Él que está adornado con todas las virtudes humanas y divinas. Ahí sí, literalmente era el hombre Dios. Nació su admiración, su fascinación por Él, y lo expresó acordándose de su mamá. ¿Y qué dice nuestro Señor? Jesús le respondió: «Dichoso todavía más, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». ¿Con estas palabras está menospreciando a su madre? No. Está diciendo: es cierto, mi madre es dichosa porque me llevó en su seno, porque es mi madre, ella me alimentó, ella me cuidó, pero es más dichosa porque ella cumplió la voluntad de Dios. No es solo la carne, sino la gracia de Dios la que estuvo en María, no solo la carne de Cristo. La Virgen aceptó la palabra de Dios y la cumplió perfectamente. Entonces, fuera de que es la mamá, según la carne, ella está unida a Dios a través de la voluntad, haciendo lo que Dios quería. Por eso, en el fondo, está cambiando el acento nuestro Señor, como diciendo: no se fijen solo en el hecho de una vocación que ella tuvo de ser mi madre. Fíjense que cumplió la voluntad de Dios. Y eso, como diciéndoles, ustedes también lo pueden hacer. Ustedes también pueden ser dichosos, aunque no hayan sido madres mías, les diría a aquellas mujeres, pueden ser dichosas si cumplen la voluntad de mi Padre. Escuchar y poner en práctica. Escuchar y poner en práctica, las dos cosas. Nosotros podríamos decir: ¿somos dichosos? Ojalá que la respuesta sea sí, porque yo escucho y trato de poner en práctica. No como María, ella es el modelo perfecto, no la vamos a igualar nunca, pero vamos en ese camino, escuchar y practicar. Entonces, en el fondo, nuestro Señor la hace presente. Por eso decía, es un texto mariano, aunque no aparece el nombre de María. María no estaba, pero nuestro Señor la recuerda. Es cierto, mi mamá es dichosa, pero ¿saben por qué? Más que por ser mi madre, por haber cumplido la voluntad de Dios. Y eso es lo que tendremos que hacer nosotros. Ahí está la clave de la dicha. A veces no sabemos, andamos perdidos, creemos que seremos dichosos si tenemos muchas cosas materiales,
si tenemos salud, dinero y amor, dicen, para algunos es su dicha, su felicidad. Para Jesús no. Para Jesús, ¿dónde está la dicha? En escuchar la voz de Dios y ponerla en práctica. Nada de salud, dinero y amor son materiales. Sobre todo el amor se entiende amor humano. Nosotros ponemos el acento más en el amor divino, el amar a Dios, en cumplir su voluntad. Quiero hacer alusión hoy, 13 de octubre, a la última aparición de la Virgen de Fátima. Hace 101 años, justamente en 1917, la Virgen había prometido que ese día iba a dar una prueba, que era la Madre de Dios. Y la prueba fue que se juntaron primero miles de personas, hay fotos, arrasaron con aquella cova de Iría, aquel campo, que era de la familia de Lucía. Ya no había matas, ya no había sembradíos, la gente fue, estaba lloviendo fuerte, entre el lodo la gente se hincaba y ahí estaban los 3 niños custodiados ya para que no los secuestraran, no los arrasaran. Y después la lluvia se calmó, vino la calma, el sol se empezó a acercar a la tierra, tanto que pensaban que era el fin del mundo. Algunos pedían misericordia a Dios, pensaban que ya se iba a acabar el mundo. Imagínense el sol que se acerca a la tierra, se mueve y luego gira para un lado y para otro muchos minutos. Hubo fotógrafos, hubo prensa, pues fue hace 100 años, ya existían los periódicos, ya existía la fotografía, 101 años para ser exactos. Y entonces con eso demostró la Virgen pues que era la Madre de Dios. Fue la prueba, así como en Tepeyac la prueba fue el ayate de Juan Diego con la pintura, vamos, con esa imagen que nos dejó. Allá en Fátima fue la danza del sol. Y los niños vieron, entre otros, casi no se conoce este hecho, vieron a San José. Los niños no estaban viendo al sol, ellos estaban viendo y estaba San José con el niño Jesús. San José tiene que ver con María, él es el esposo, y vieron a Nuestra Señora del Carmen y a Nuestra Señora de los Dolores. Como que se manifestaron los 3 tipos de misterios que había en el rosario: dolorosa, gloriosa y gozosa, bendiciendo al mundo. Hace 101 años fue una manifestación del amor de Dios a través de la Virgen, un llamado a la humanidad, a la oración, a la penitencia, a consagrarnos al corazón inmaculado de María. Y después de eso, pues se esperaron unos años hasta que la Iglesia aceptó como verídico el hecho de Fátima. Como 30 años después, la Iglesia aceptaba, porque se hacen muchos estudios, y luego ya sabemos que a los niños los beatificaron, a los 2 niños más chicos que murieron, Francisco y Jacinta, los beatificaron y ya los canonizaron el año pasado, ya son santos, aprobando con esto la veracidad del milagro. Y Lucía está pronta ya a su beatificación. Con esto la Iglesia infunde seguridad de que lo que sucedió es auténtico, y Nuestra Señora de Fátima pues sigue presente en el mundo entero. Hoy le damos gracias a Dios, fue su última aparición. Se apareció 6 veces a los 3 niños, menos el día 13 de cada mes, menos en agosto, porque en agosto estaban presos en la cárcel. Se los llevaron los 3 niños a Urein, pueblo más grande donde había cárcel, donde estaba un administrador, y allí estuvieron para que no fueran mentirosos, digan la verdad, no es cierto que vieron a una mujer, etcétera. Y entonces no pudieron ir, pero la Virgen sí fue fiel a la cita. Unos días después, en agosto, estando ellos con su rebaño, ahí se les apareció. La Virgen se apareció 6 veces. Ella fue fiel y siempre animándoles a orar, a ofrecer sacrificios, a hacer penitencia por los pecados del mundo. Y los niños entendieron.
Le damos gracias a Dios por este hecho. Y otro acontecimiento, poco conocido, casi nadie lo conoce. Me atrevo a hacer algún apunte, alguna alusión a una beata que murió un día como hoy, del año 1955. Es su día porque murió un día como hoy. La beata Alexandrina María da Costa, una portuguesa. Había nacido en 1904 y murió en 1955, el 13 de octubre, que tiene que ver con Fátima porque es en Portugal. Ella nació cerca de Braga, en Portugal, y una niña muy piadosa que hizo su primera comunión con mucho amor. Su característica es el amor a la Eucaristía y el amor a la Virgen de Fátima, justamente, que hizo de extraordinario a Alexandrina. Bueno, que quedó paralítica a los 14 años por defender su honra. Se metieron 3 hombres a su casa, pues para violarla, y ella, por salvar su pureza, se arrojó de una ventana y quedó paralítica. Poco a poco fue perdiendo movilidad hasta quedar completamente paralítica. ¿Y qué hacía Alexandrina? Ofrecía sus dolores a Cristo en unión con la Virgen por la reparación de los pecados. Se unió, fue entendiendo su vocación. Primero le pedía a Dios que la sanara y después entendió: mi vocación es ser víctima, sufrir, unirme a los dolores de Cristo. Y entonces, de esas cosas raras que hacen los santos, los místicos, los viernes repetía el Via Crucis, podemos decir un Via Crucis viviente. Ella hacía todas las estaciones sufriendo inmensos dolores. Hay hasta videos, yo nomás una vez los vi, se me hace muy fuerte. Hay hasta videos ya. Se bajaba, pues, paralítica, casi como un gusano, iba repitiendo todo lo que sufrió nuestro Señor. Duraba 3 horas los viernes para ofrecer a Cristo. Como tu hijo, yo me ofrezco a ti. Luego, otra devoción que tuvo, parte de la pasión, a la Eucaristía. Se pasaba los días y las noches haciendo oración, como visitando los sagrarios. Señor, todos los sagrarios que estén solos, yo con mi espíritu quiero visitarlos. Entonces oraba al Santísimo desde su lecho, oraba al Santísimo visitando mentalmente pues los sagrarios de tal parroquia, de tal ciudad, de tal lugar, y velaba haciendo oración al Santísimo. Tanto que cuando murió quiso que su cuerpo estuviera a un costado del Santísimo. Está en la iglesia parroquial de Balazar, se llama el lugar, en un costado. Y hay hasta una leyenda: si mis cenizas te sirven para acercarte a nuestro Señor, pisa, tú que vienes a este templo, písame, con tal de que te acerques al Señor. Para eso quiso quedarse, para estar eternamente sus restos delante del Santísimo. Y va mucha gente, ya es beata desde el año 2004, beata Alexandrina de Balazar. Y quizá lo más extraordinario fue que durante 13 años, los últimos 13 años de su vida, solo se alimentó de la Eucaristía. Lo que hacen los místicos, no comía y sobrevivió como 13 años sin comer. Solo la Eucaristía. Le llevaban la Eucaristía y con eso, y fue supervisada. Estaba leyendo que incluso la llevaron a un hospital durante un mes para ir viendo cómo es posible que un cuerpo humano resista sin comer. Y ahí la estuvieron observando, que no comiera, pues, que vieran efectivamente que fuera un fenómeno místico. Fue un fenómeno místico. Vivió sin comer. Hasta que el Señor la llamó un 13 de octubre de 1955. Le dio a entender el Señor: este año, al inicio de ese año, vas a morir. Y le ofreció todo, o sea,
Su virtud fue en vivir para Dios, aceptar su voluntad, unirse a la pasión de Cristo. Hay fotos inmensamente ricas, es la galería de fotografías de la Beata Alexandrina, siempre sonriendo, su cara de enferma que no se le quita. No comía, paralítica desde los 14 años, se movía, se arrastraba y sin embargo sonreía siempre. Tiene mucha virtud pues esta beata. Yo tuve la fortuna de ir al lugar donde vivía. Está su cama, donde ella estaba, la ventana por donde se aventó cuando quiso salvar su honra, y sobre todo su cuerpo en la iglesia parroquial a un costado del sagrario. Y va mucha gente para pues honrar al Señor. Ella lo que quería era convertir a los pecadores. Es decir, ofreció toda su vida, amaba mucho al Señor. Y luego, por eso digo que tiene que ver con Fátima. Fátima se había aparecido pues pocos años antes. Ella nació en 1904, era contemporánea, podemos decir, de Lucía y de los niños, más o menos. Y murió en el 1955, apenas se había aprobado Fátima, y ella hizo gestiones ante el Papa era Pío XII, para que se consagrara el mundo al corazón inmaculado de María. Y la Santa Sede le hizo caso a través del obispo de Oporto, creo que pertenece a la arquidiócesis de Oporto. A través del arzobispo, la Santa Sede preguntó: ¿quién es esa mujer alexandrina de Balazar? ¿Quién es? Ya le dijeron pues que es auténticamente una santa, una mística. Entonces hicieron caso, y el Papa, por intercesión, por haberlo pedido la Beata, consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María. Antes de lo de Rusia, que fue ya casi en el 2000, ¿no? Vamos, pues una mujer extraordinaria. No aparece ni siquiera, está su humildad, incluso litúrgica, que no aparece en los libros, en el misal romano. Sin embargo, allá en Portugal y en otras partes donde la reconocen, el 13 de octubre la celebran. Por eso la menciono yo y la quiero dar a conocer, porque les digo, casi nadie la conoce. Si alguien tiene alguna curiosidad, en internet ahora pueden acceder al sitio, ver sus fotos, ver lo que hacía la Beata Alexandrina. Que la Virgen, pues, hoy, en este día mariano, sábado, el Evangelio habla de ella, toda la liturgia habla de ella, y es el último día, la fecha del último día de las apariciones de Fátima, un día muy mariano como el de ayer. Que ella siga guiándonos, interceda por nosotros, que así sea.